Daniel Kotzer. ¿Cómo estás, Dani? Gracias por venir. Hola, Ale, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, Daniel Kotzer fue funcionario en distintos organismos multilaterales y ahora defiende los intereses de los trabajadores a nivel mundial. Menuda tarea. Se hace lo que se puede. Bueno, vamos perdiendo, Dani, lo lamento decir. No. Yo no creo que vayamos perdiendo a nivel global. Creo que hubo una pérdida muy grande desde la restauración conservadora de Thatcher y de Reagan, con caída en los salarios reales, caída en los niveles de afiliación, pero me parece que a partir de la crisis financiera internacional se retomó un camino de solidaridad, de lucha, que está llevando a algunas batallas que son modestas en relación a lo que se perdió, pero que implican un cambio de tendencia, como por ejemplo la sindicalización, el aumento de la sindicalización en Estados Unidos, en sectores como Starbucks o como Amazon o las automotrices, la gran huelga de los guionistas y los actores de Hollywood, que terminó también con éxito, mucha dinámica en la negociación colectiva en algunos países, y el último éxito que nos tocó de cerca como Confederación Sindical Internacional, que fue esta nueva resolución, adopción del Consejo de Administración de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la definición, la determinación y el cálculo del salario vital, que era una deuda pendiente de la OIT desde la Declaración de Filadelfia en 1944. Bueno, justo cuando acá desaparece la significación del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Porque exactamente. Hoy acá está 202 lucas contra una canasta que recién mostraba, una canasta de pobreza de 770. Eso sería insostenible en cualquier tipo de negociación o país, justamente por el dramatismo y la diferencia que hay entre las necesidades de los trabajadores y el costo real de la canasta, y además por la ausencia de un camino, de una agenda de convergencia, que es lo que este grupo de expertos y el Consejo de Administración de la OIT adoptan, que es la determinación de cómo hacen los salarios mínimos para llegar al salario vital en el caso de que estén por debajo. ¿Es una política deliberada la de Milei y Caputo, la de deprimir los sueldos para que se frenen los precios? Yo creo que sí, porque ellos tienen la visión de que la demanda de los sectores populares, de los sectores de consumo masivo, son los que llevan básicamente a convalidar aumentos de precios. Entonces, creyendo en esa mano invisible del mercado que no existe realmente, están pensando que van a poder deprimir la demanda para justamente frenar el avance de la inflación. Lo cual puede conseguir sus resultados, pero no porque se frene la dinámica inflacionaria, sino porque se deprime la demanda. Ahora, ese escenario, el de demanda deprimida, sueldos frenados, pero bueno, ahí, a la espera de la próxima devaluación, ¿es una situación que puede ser sostenible en el tiempo? Porque algunos fantasean con un neomenemismo. Yo creería que no. El neomenemismo, o sea, el menemismo real existió en un contexto de cierta polarización y heterogeneidad en el mercado de trabajo, donde tuviste una cristalización y congelamiento en los salarios más abajo, pero tuviste segmentos que se fueron yendo, que se fueron despegando, que garantizaron ciertos niveles de consumo de ciertos bienes, más el crédito, más una cantidad de otros fenómenos o factores que llevaron a que haya un segmento de la población que incrementó su consumo. Acá eso difícilmente suceda, porque justamente estamos viendo cómo el gobierno a propósito está no convalidando, no homologando los convenios colectivos que se arreglan de algún modo entre empleadores y trabajadores, y que en teoría son lo que se adecúan al ideario pseudo libertario de negociaciones y no intervenir en negociaciones entre privados. El otro día un chico joven, además por eso me detuve a escucharlo con atención, me decía: ¿y si los bancos que están ganando tanta guita
empiezan a prestarle a la gente lo que la gente dejó de ganar de sueldo y de esa manera se reactiva la economía? Eso sería una gran idea, pero yo ¿por qué le voy a prestar a alguien que no sé si se le va a aumentar el salario y me va a poder pagar, me va a poder repagar después? Bueno, es lo que hacían antes de la... tendría que garantizar esa deuda, ese préstamo que hacen los bancos. ¿Pero no es un poco lo que pasó antes del 95, antes de la reelección, el voto cuota? Hubo un voto cuota, pero ahí había una garantía. Nadie esperaba, por ejemplo, que el desempleo, que en el año 94 o 93 estaba en el 9%, se vaya al 18,5% después de la crisis del tequila. Claro. ¿Sí? O sea, ¿a quién le daban un crédito? Al que presentaba un recibo de sueldo. ¿Por qué? Porque antes de todas las reformas laborales y de toda la precarización que se da en el empleo, se confiaba en que los trabajadores que tenían un salario y un empleo formal o con cierta estabilidad iban a continuar así por más tiempo. Claro. La crisis de pago se da ¿cuándo? Cuando la gente pierde el trabajo, tiene el crédito, no puede pagar la hipoteca, no puede pagar la cuota del auto y se quedó sin ingresos. La crisis del 2001, además de ser política y social, fue una crisis bancaria, financiera. Claro. Dani, hay quienes dicen, y son muchos, y no son solo los partidarios de Javier Milei o el elenco gubernamental, que hace falta una reforma laboral. ¿Es momento para vos de una reforma laboral? ¿Sería propicio para que se incorpore al mercado formal toda esa masa de laburantes que es más que la que está dentro, que hoy está en la informalidad? Yo creo que el tema de la informalidad hay que analizarlo en distintas dimensiones. Hay una dimensión que es que la informalidad es básicamente contracíclica. Crece cuando la economía deja de crecer, o lo pongamos al revés. Cuando la economía crece, la informalidad decrece de manera sostenida. Y eso se debe básicamente a que una empresa, para poder tener trabajadores informales, o sea, trabajadores en negro no declarados, tiene que tener dinero en negro y no declarado. La principal causa de la informalidad... ¿Y por qué eso pasa solo cuando la economía decrece? Porque cuando la economía decrece, los empresarios postergan la declaración de impuestos o evaden más impuestos, subdeclaran las ventas, porque eso les acomoda la ecuación económica. Entonces, cuando tienen dinero que no lo pueden declarar, no lo pueden llevar al banco y tienden a contratar trabajadores pagándoles en efectivo con ese dinero. O sea, no es el problema de que después le vayan a tener que pagar una indemnización, que los costos sean altos de un juicio, eventuales, contingentes. El tema de los juicios es harina de otro costal también. Hay sectores que se quejan de eso, pero cuando uno analiza, yo el último dato que tengo de Argentina es que en Argentina hay 400.000 juicios laborales. La mitad de ¿Por eso, año? No, en el stock de los que están en este momento de ejecución. La mitad de esos son juicios laborales por accidentes de trabajo. ¿Sí? O sea, sacalos. O gente que está reclamando porque el accidente de trabajo no fue bien pagado o algo por el estilo. ¿Y la otra mitad? La otra mitad son básicamente o porque no les declararon a los trabajadores, que van y se quejan y traen testigos, porque no les liquidaron las indemnizaciones como se debe, porque el trabajo no registrado puede ser parcialmente no declarado. Te declaro por el salario mínimo y te pago bajo la mesa premios, comisiones. Entonces, el juicio es por la no correcta declaración. Los juicios que tienen que ver, básicamente porque no hay indemnización o porque no se les paga la indemnización, son en realidad claramente minoritarios en ese sentido. Y si nos ponemos a ver, inclusive supongamos que son 200.000, ¿cuál es la fuerza de trabajo que hay en Argentina? 12 millones, 14 millones, no es un porcentaje tan elevado. Obviamente al que lo tiene que pagar, a la pyme que confronta o enfrenta esa situación, le afecta, pero si lo analizamos como un problema general, no es ese el problema. Y la reforma laboral, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué debería cambiar del sistema de contratación acá para facilitar? En Argentina hay, desde hace tiempo, contrato por tiempo indeterminado, tenés contrato por tiempo determinado, tenés contrato eventual, contrato estacional,
contrato a término fijo, no hay mucho más para inventar ahí, ¿no? Daniel, gracias por venir a La Ley de la Selva. Gracias por invitarme, Ale. Es Daniel Kotzer, economista jefe de la Confederación Sindical Internacional. La vas a ver a Gabriel